Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más y porque tú así me lo has solicitado. Mis libros más raros, las rarezas dentro de la literatura de terror que tiene Malik en su estantería. Espero te guste, espero te agrade. Comenzamos. Vamos a ponernos un poco serios en este video. Antes de iniciarlo debo decir que muchos de estos títulos son bastante viejos, pero que si los logras encontrar en una librería de segunda mano, vas a envolverte en tramas espeluznantes y conocer personajes que van a vivir en tu recuerdo eternamente. Muchos de estos libros los he estado adquiriendo a través de los años que soy lector. Desde los 14, 15, 16 años he estado adentrándome poco a poco dentro de la literatura de terror y por esa razón tengo muchos de estos títulos. Vamos a iniciar con William Peter Blatty y no con su Exorcista y no con su Legión ni con la Novena Configuración ni con Demeter. William Peter Blatty también es conocido por esta rareza publicada en 1973. Les diré que te recuerdo, publicado por MS, nos trae justamente una anécdota, una crónica, algo espeluznante que le estaba pasando a este escritor mientras escribía El Exorcista, después de que escribió El Exorcista y mientras estaba todo cubierto de entes paranormales en su casa, con su madre y hasta con su posible esposa. William Peter Blatty, les diré que te recuerdo, es una de mis grandes obras de la rareza en la literatura de horror. Y ahora vámonos a 1975 con un escritor que causó bastante controversia. Movió el mundo editorial por atreverse a escribir novelas de ocultismo, en utilizar el pentagrama dentro de una obra inspirado en el satanismo, en el exorcismo, en la brujería. Ragaxis de Franz Lauria es una novela de culto, es una novela que innovó bastante el género del terror y que en 1975 pensaban que este libro invocaba al diablo si lo tenías en tu casa. Entonces, Ragaxi es otra de mis rarezas del horror. Esta mujer que ves en pantalla entró al mundo de terror para innovarlo, para meterle la sal y la pimienta. Sus villanos son despreciables, abominables, asquerosos. No se tienta el corazón para torturar a sus víctimas. Poppy Z-Bridge es una de las mejores escritoras del horror y del género vampírico, y sobre todo con esta preciosidad. El alma del vampiro de Poppy Z-Bridge nos trae justamente el nacimiento de vampiros diferentes, vampiros lujuriosos, vampiros asesinos, entes espectrales, casas góticas con un lenguaje un tanto vulgar, pero muy gratificante al inspirar terror. Y si hablamos de mujeres, ya saben que yo amo bastante a Daphne du Maurier, y aunque todo mundo la conozca con Rebeca y los pájaros, creó una historia realmente atemorizante, que causa escalofríos y al mismo tiempo suspiros. Espíritu de amor de Daphne du Maurier logra entrar a la literatura gótica de horror utilizando casas embrujadas, utilizando fantasmas enamorados y asesinatos en lugares familiares o en el nicho familiar. Daphne du Maurier en Espíritu de amor se merece estar dentro de mis rarezas, dentro de la literatura de horror. Y si hablamos justamente de espíritus que reencarnan, espíritus que necesitan volver a este mundo terrenal, yo creo que esta obra es épica. Es otra de las obras que te ponen a jugar entre qué es verídico y qué no. Es la ciencia contra la religión. El demonio existe o es esquizofrenia o es alguna enfermedad mental.
El Vals del Diablo, del señor Jonathan Kellerman, es una de las novelas que va a poner indiscutiblemente al lector a pensar acerca de la oscuridad del alma adulta y a pensar justamente en si existe Dios o el diablo. Es bastante rico eso. Y si hablamos de exorcismos, vámonos con otra mujer. Creo que las mujeres dentro del horror se han llevado los galardones como nodrizas, como creativas, como los seres más perversos. Canción de cuna de Diane Guest habla justamente de la posesión de dos hermanas y cómo éstas van transformando, van cambiando, y los enfrentamientos dentro del exorcismo en este libro son realmente agonizantes. Te dejan con un nudo en la garganta. Si El Exorcista es sugestivo, lees Canción de cuna y ni aunque sea de día vas a poder dejar de mirar a tus lados porque vas a sentir que te observan. Muy buen libro, Canción de cuna de Diane Guest, dentro de mis rarezas del terror. Y si hablamos de rarezas, el señor Robert Bloch creó su gran trilogía de Psicosis, creó muchos cuentos, hasta una novela de piromanía, ¿no? Pero muy pocos conocen esta novelilla que se llama así, simplemente Terror de Robert Bloch. Una novela donde hay un asesino, un psicópata, alguien despreciable que va a tratar a las mujeres de maneras casi inenarrables. Terror de Robert Bloch fue uno de sus primeros escritos y donde te das cuenta realmente que sabe jugar con la mente del lector, con la psicología humana. Y que los seres de dos piernas son más atemorizantes que los seres que aparecen tras las paredes. Y si hablamos de asesinos, otra mujer que se lleva el galardón para ser una de las mejores escritoras dentro de la novela negra, dentro de las descripciones de un crimen, Minette Walters y la escultora, Minette Walters y el cuarto oscuro, Minette Walters y Ecos de la sombra. Todas sus novelas vamos a ver cadáveres, en todas sus historias vamos a ver asesinos implacables, vamos a ver diálogos donde te van a poner a pensar acerca de qué es más perverso, una secta religiosa o hasta el mismo ser humano o hasta tu propia hija. La escultora de Minette Walters nos presenta a Olive, una mujer en extremo obesa, gorda, que ya está cansada de las humillaciones, del bullying y mata de unas maneras a su mamá y a su hermana, y tienes que averiguar cómo las mata, si realmente ella es la asesina. ¿O qué está escondiendo Olive? ¿A quién está encubriendo de esa abominación? Tienes que descubrir la escultora de Minette Walters dentro de mis rarezas de terror. Y si nos vamos al ámbito de la brujería, este acto para vivir eternamente, donde le tienes que arrancar el cuero cabelludo a una mujer y ponértelo y seguir viviendo eternamente y tener la belleza. Ya hay reseña en mi canal en el Booktubre del terror del año pasado. Brujas, la muerta, de Jorge Rodenbach, de la editorial Austral. Mi edición es justamente del año, ahorita les confirmo, 1948, donde nos trae justamente eso, rituales de brujería, acerca de una peluca que te pones y empiezan todas las hecatombes, una historia de amor también ahí medio truculenta. Brujas, la muerta, de Rodenbach, es otro de las joyas, es otra de las rarezas dentro de la literatura de terror. Bien, continuemos. Vámonos con la siguiente joya de terror. ¿Quién dijo que los payasos causan alegría? ¿Quién dijo que los payasos no pueden ser objetos del horror? Pues Negao Mash en
Muerte de un payaso nos trae justamente lo que nos encanta, a estos seres maquiavélicos de sonrisa perpetua que no tienen alma y que la frialdad de sus corazones los llevan a cometer bastantes crímenes en un ambiente de alegría, en un ambiente de diversión, en un ambiente bastante estrambótico. Muerte de un payaso de Negomage es otra de mis rarezas del terror. Y vámonos rápidamente a John Saul, un ser que se esconde debajo de una casa, un ser que te observa detrás de una rendija, que hace que los adolescentes se comporten muy violentos a total grado de que asesinen en juegos deportivos. John Saul y la criatura, yo creo que es una de sus obras más brutales, más bestiales, porque si apenas en sus juegos anteriores, en sus juegos diabólicos posteriores a esta novela, jugaba con los sentimientos de los niños y ponía a víctimas de 5 o 6 años en la criatura, no solamente hay víctimas menores de edad, sino que también los monstruos son menores de edad. Entonces, la criatura de John Saul es otra de las rarezas del horror. Porque algo interesante, una vez que salió esta novela, solo estuvo 2 meses a la venta en librerías. Porque fue completamente prohibida y censurada por las atrocidades que narra aquí John Saul. El manual de secuestro, el manual ideal para cualquier loco de mente que quiere llevarse a su amada a un búnker, a una casa, te pone los puntos perfectos para cometer ese privilegio de ir en contra de la libertad. El coleccionista de John Fowles. Ya hay un video referente a este libro en mi canal, pero tenía que mostrárselos porque es una joya de horror. Y además es una de mis rarezas, ya que mi edición es de el año 1964. Continuemos rápidamente y ahora sí vámonos a las joyitas aún más abstractas, más raras por los años. 1948. 1948, una obra de horror gótica, una obra donde un doctor, por andar siendo alma caritativa, despertó a los seres más diabólicos, sobre todo a una marquesa que ama la sangre. La Marquesa Dolorosa de George Spussmüller del año 1948 nos trae una historia de amor, una historia de asesinatos, una historia paranormal y escenarios góticos como nos gusta, que es un poblado que guarda secretos, un castillo a la redonda y una bruja por ahí que utiliza cuestiones medicinales para alcanzar sus objetivos. La Marquesa Dolorosa de Spussmüller es otra joya del horror que les voy a recomendar. Hablando de hombres lobo, sabemos perfectamente que muy pocos escritores han logrado dar un pie, dar un elemento idóneo a la licantropía, pues esta personita que creó el hombre lobo y el endemoniado señor Rossetti de Juan Jacobo Barjala nos trae justamente una combinación de horror, ficción, licantropía, donde regresamos a estos aullidos nocturnos, a esta luna que provoca la barca de la bestia. Entonces deben darle una oportunidad al hombre lobo endemoniado del señor Rossetti de Juan Jacobo Barjala. Muy bien. Después, el señor Gaston Leroux, el gran Gaston Leroux, después de su Fantasma de la Ópera, su obra icónica, antes creó algo brutal, algo certero, algo que una vez que lo leas te vas a dar cuenta que el mal vive alrededor de nosotros. Este librito de acá que tengo empastado en tela, que lo cuido bastante, y me refiero justamente a La máquina de asesinar del señor Gaston Leroux. Aquí está.
Gaston Leroux, de la editorial Austral, y lo tengo del año 1943. Esta joya del horror nos va a mostrar justamente que Gaston Leroux pone justamente los alfileres en la columna vertebral del ser humano y te dice: tú eres una arma perfecta para matar. Solamente te falta el guión adecuado y yo te lo voy a dar. Y en La máquina de asesinar, Gaston Leroux realmente derrochó creatividad para crear una gran novela negra de asesinatos, de horror, de crímenes bestiales, ¿vale? Y si hablamos de crímenes bestiales, otra joya del horror, La Cenicienta va a la morgue de Nancy Spain. Nancy Spain nos muestra un poema que les quiero leer a continuación, bastante tétrico, que dice así: ven, bella noche, con luz de cabellos negros, y dame a la Cenicienta para que muera cortándola en 1000 pedacitos, estrellas fugaces de hechizo que subirán a los cielos mientras el mundo entero se enamora de ella, un cadáver putrefacto. Cenicienta va a la morgue de Nancy Spain nos muestra justamente cómo podemos retorcer los cuentos infantiles y llevarlos al mundo del horror. Y para acabar esta primera parte de rarezas del horror, hablemos de Los Voradores de Simon Hall. No te dejes llevar por la portada, ya que estos seres entran justamente a tus miedos, te carcomen, te absorben para tomar tu cuerpo después. De este libro ya hay reseña en mi canal y, como dijo Stephen King en la parte de atrás, si te crees muy valiente, dale una oportunidad, pero no se vale llorar a la mitad del libro o querer dormir con tu osito de peluche, porque ya no vas a poder conciliar el sueño después de las abominaciones que hacen los Voradores de Simon Hall. Espero te haya gustado esta primera parte de rarezas del horror y se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós.